hermanos, nuevamente, gracia y paz. Tenemos este privilegio, hermanos, de poder continuar adorando a nuestro Dios, ahora por medio de la predicación de su palabra. Como siempre nos gusta recordemos que ahora, en este momento de adoración, la persona que está aquí predicando está adorando por medio de la predicación y ustedes estarán allí adorando en la audición de la palabra. Así que les invito, hermanos, a que podamos estar todos atentos, todas las distracciones, los celulares, los afanes o preocupaciones de la semana que pasó, de la semana que empieza, que el Señor nos ayude a poder ser edificados. En cada predicación, hermanos, tanto el predicador como la iglesia, ambos son edificados, porque es Dios hablando a través de la predicación. Dios habla a través de la predicación, hermanos. Así que les animo a que podamos estar allí atentos y concentrados en este momento de adoración. Bien decía nuestro hermanito Jairo, hemos estado exponiendo, hermanos, desde el año pasado la ley moral de Dios. Cuando hablamos de la ley moral de Dios, hermanos, recordemos que hablamos del decálogo o los 10 mandamientos. Dios entregó esta ley que fue escrita en el corazón del hombre, que fue escrita en el corazón de Adán y está escrita en el corazón de todo hombre, pero Dios la presentó de manera clara, escrita por su propio dedo en el monte Sinaí. Decía también el hermano Jairo ahorita que está dividida en 2 tablas. Entonces, hermanos, tenemos en la primera tabla los 4 primeros mandamientos que son los deberes del hombre para con quién, para con Dios. Y en la siguiente tabla, en la segunda tabla, tenemos los mandamientos, los otros 6 que son los deberes del hombre para con su prójimo, para con su prójimo. Obviamente, hermanos, también como hemos dicho, quisiéramos exponer cada mandamiento de manera extensa y profunda, y si quisiéramos hacerlo, cada mandamiento demandaría 2 o 3 o hasta 4 sermones. De hecho, el único que nos hemos extendido fue el anterior, ¿no? El cuarto, el de la ley moral, el del día del Señor, que fueron 3 sermones, que fue una exposición de 3 predicaciones sobre el día del Señor. Así que, hermanos, estamos tratando de poder ahondar en lo más importante de cada mandamiento. Y el día de hoy, hermanos, nos encontramos entonces empezando la segunda tabla de la ley moral. Hemos dicho, hermanos, que la ley moral es una ley perpetua, ¿no? Es una ley perpetua. Cristo ni nadie abolió los mandamientos. Cristo vino fue a cumplirlos. Así que, hermanos, cuando nos encontramos con los mandamientos, no estamos hablando de una ley que ha sido abolida. Por eso siempre hablábamos de hacer la distinción entre las leyes civiles y las leyes ceremoniales. Leyes que fueron cumplidas y que cuando terminó la teocracia en Israel, ya estas leyes ya no tienen más piso ni fundamento. Y como Cristo es el cumplimiento de todas estas leyes ceremoniales, ya hoy ya no son vigentes. Pero hay una ley, hermanos, que es la ley moral de Dios. La ley moral de Dios, el decálogo y los 10 mandamientos. Y también hemos dicho, hermanos, que el propósito de esta ley es para que usted y yo, para que cada hombre pueda verse como un espejo, ¿no? Y ver la gravedad de nuestros pecados. Cuando nos ponemos de frente a la ley moral, pues nos damos cuenta que somos gravemente pecadores, que no podemos cumplir, que hay una depravación total y que únicamente yendo a Cristo es que podemos presentarnos justos delante de Dios. No por nuestra justicia, recordemos, porque ni usted, ni yo, ni nadie puede cumplir esta ley a la perfección. Porque Dios, como es un Dios justo, Él demanda una justicia perfecta. Es decir, deberíamos cumplir estos mandamientos a la perfección durante toda nuestra vida sin fallar nunca.
en ningún momento, en ningún precepto, mandamiento. ¿Quién puede con eso? Nadie. Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Por eso es que esta ley nos muestra la gravedad y es este ayo que nos lleva a ¿quién? A Cristo, que nos lleva a Cristo. Ahora, hermanos, entonces tenemos la tabla número 1 y la tabla número 2. ¿Hay alguien que pueda decir, bueno, yo trato de cumplir la primera tabla y estar bien delante de Dios, pero estar mal con su prójimo? ¿O viceversa? ¿Alguien puede decir, no, yo estoy bien con mi prójimo, yo ayudo al prójimo, yo no miento, no mato y todo lo que podríamos decir en nuestras relaciones con nuestros amigos, hermanos o familia, pero estar mal con Dios? Así que hermanos, hay muchos que han dicho que este quinto mandamiento es el puente entre los dos, entre las dos tablas. De hecho, hay algunos teólogos que han querido incluir este en la primera tabla, como este puente, porque también estamos hablando de una honra a las autoridades y siendo Dios la máxima autoridad, hay unos que han dicho es como esta escalera, ¿no? Cuando vamos subiendo hacia Dios y allí en la cima de la escalera nos encontramos con este puente para empezar a descender en nuestras relaciones con el prójimo. Así que, amados hermanos, no podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestros prójimos. No podemos, hermanos, atender la primera tabla de la ley moral e ignorar la segunda, o atender la segunda e ignorar la primera. ¿Ustedes recuerdan cuando los fariseos le preguntaron al Señor Jesús que cuál era el mayor o el más grande de los mandamientos? ¿Y qué dijo Cristo? El más grande es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante a este. Es semejante a este y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, hermanos, Cristo lo que está haciendo es que, aboliendo la ley, está resumiendo la ley. Está diciendo entonces, la primera tabla es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo es semejante a este y es la segunda tabla. Así que Cristo lo que está haciendo es resumir la ley moral de Dios. Él no la está aboliendo, Él no la está cambiando, Él no está diciendo, no, estos primeros 10 mandamientos que se le entregó a Moisés en el Sinaí ya no son vigentes, ahora son estos, ¿no? Como muchos hoy afirman. Muchos dicen, no, es que ya Cristo lo que hizo fue cambiar los mandamientos. Cristo abolió los mandamientos. No, Cristo lo que hizo fue cumplirlos y darnos un resumen de la ley moral de Dios. Y así que, hermanos, cuando nos encontramos aquí en Éxodo 20:12, con el quinto mandamiento, cuando dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y cuando nos encontramos con este mandamiento, hermanos, tiene un alcance mayor de lo que se ve a simple vista. ¿Por qué? Porque no se debe restringir únicamente a nuestros padres y madres terrenales, sino que debe ser entendido por todos nuestros superiores. Obviamente, cuando lo vemos de manera inicial, pues se dice o decimos, bueno, honremos a nuestros padres y a nuestras madres. Pero hermanos, esto tiene un alcance mayor y es lo que queremos que hoy podamos entender a la luz de la palabra. ¿Cuál es el significado de honrar a tu padre y a tu madre? Ya todos podríamos decir, sí, debemos respetar, amar, cuidar, honrar a nuestros padres, pero no es solamente, hermanos, esta restricción a nuestros padres terrenales, sino también a qué? A todas las autoridades, a todos nuestros superiores. Y es lo que queremos ver hoy. Así que, hermanos, por eso he titulado el sermón de hoy, honrar a los padres, el mandato divino de obedecer a las autoridades. Honrar a los padres, el mandato divino de obedecer a las autoridades.
En la escritura, amados hermanos, el título de padre se le asigna a diferentes roles o posiciones. Vamos a ver algunos de esos hoy. Y en este sermón, hermanos, trataré de exponer todo lo que encierra este mandamiento. Obviamente, aunque no con la profundidad que quisiéramos, como ya les acababa de decir, pero hermanos, anhelo que hoy podamos entender qué es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos en nuestro rol de obedecer, de someternos, de sujetarnos a nuestros padres y a nuestras autoridades. ¿A cuáles autoridades? ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura con respecto a eso? ¿Cómo debemos someternos a las autoridades? ¿De qué manera? ¿Hasta qué punto? Y es lo que hoy quiero que podamos entender a la luz de la palabra con respecto al mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Y como bien leíamos, es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué significa que sea el primer mandamiento con promesa? ¿Qué es esa promesa? Así que entonces estamos allí, hermanos, en nuestro texto, y siendo uno de los dos mandamientos positivos, recuerden que también hablábamos que cuando vemos la ley moral de Dios o el decálogo, encontramos solamente dos mandamientos positivos. ¿Qué quiere decir? Encontramos desde el principio, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, no tomarás el nombre del Señor Dios en vano, no hurtarás, no codiciarás, no matarás. Pero encontramos dos mandamientos positivos. ¿Qué cuáles son? El cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y el segundo que nos encontramos aquí de manera positiva, dice, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, como les acaba de decir, hay varios títulos o hay varias, mejor, roles o posiciones que a lo largo de la escritura reciben el título de padre. En primer lugar, hermanos, quiero que veamos cómo las autoridades civiles reciben el título de padre en varios textos de la escritura. Las autoridades civiles, es decir, los gobernantes, los magistrados y todos los reyes reciben el título de padre en la Sagrada Escritura. Quiero que me acompañen al primer libro de Samuel para que podamos ver esto que les estoy diciendo. Primer libro de Samuel, capítulo 24 y versículo 11. Primer libro de Samuel 24:11. Recordemos, hermanos, que estamos dentro de la porción que Saúl se encuentra persiguiendo a David. Saúl en su condición de rey, ¿no? Recordemos que Saúl era el rey de Israel, era el rey de David. Y en esta conversación que tienen, cuando David le perdona la vida a Saúl, ¿y qué es lo que le dice David a Saúl? Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Saúl como rey, David, ¿qué le dice? Padre mío, Padre mío. Le está atribuyendo a su rey, a una autoridad civil, el título de Padre. Ahora veamos más adelante hacia el profeta Isaías. Acompáñenme ahí. Isaías capítulo 49. Versículo 23. Isaías capítulo 49, versículo 23. Recordemos, hermanos, que esta serie son predicaciones temáticas, entonces estamos yendo a varios textos para que podamos estar allí ágiles en nuestras Biblias. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas, con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová,
que no se avergonzarán los que esperan en mí. Cuando dicen reyes serán tus ayos, también puede decirse, otras versiones traducen como los reyes serán tus tutores o tus maestros. Así que le está dando el título a los reyes de qué? Del rol que hacen los padres. ¿Qué es lo que hace un padre, hermanos, con sus hijos? Ser tutor, ser maestro. Otra versión dice, los reyes te adoptarán como hijo. Hermanos, cuando nos encontramos con este mandamiento, la ley moral de Dios, honra a tu padre y a tu madre, es un mandamiento a honrar a nuestras autoridades civiles, de respetar a aquellos a quienes Dios les ha dado autoridad. Por eso Pablo dice en Romanos 13, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es el mismo Dios quien, siendo nuestra suprema autoridad, establece las autoridades civiles para que usted y yo, hermanos, nos metamos a ellas. Y cuando Dios dice allí en Éxodo 20:12 que debemos honrar a padre y a madre, a nuestras autoridades, eso significa que, hermanos, que debemos dar honor, que debemos obedecer, que debemos tener gratitud. ¿Hacia quiénes? Hacia las autoridades civiles. Y aunque la palabra honra, hermanos, tiene una aplicación amplia a lo largo de la escritura, cuando vemos allí en Éxodo 20:12, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, sería literal hacer más pesado, hacer más pesado. Es decir, que esta palabra honra en el hebreo diría hacer más pesado, de forma literal. Hermanos, esto es algo que ¿qué? Que llevamos encima, es algo pesado, es algo que no podamos llevar a la ligera, hermanos, porque es algo que es pesado, hacer más pesado. Dar esta honra, dar este peso, dar esta carga a quienes Dios ha dado autoridad, a quienes Dios les ha entregado la autoridad. Hermanos, cuando Dios dice allí en Romanos que le ha dado la espada a los gobernantes, que le ha dado la espada a las autoridades para que ellos gobiernen, para el cuidado del bueno y para castigar a los malhechores, ¿qué es lo que nos dice, hermanos? Que ellos tienen esta autoridad para gobernar, para castigar, para liderar, y nosotros debemos, ¿qué? Someternos a los gobernantes. Amados hermanos, tenemos deberes para con los gobernantes. Ellos han sido investidos con autoridad de Él. Dios les ha dado la espada para castigar a los malos y para cuidar al bueno. Hermanos, ¿ustedes alguna vez han escuchado cuando muchos dicen, no, por ejemplo, no, el Estado no debería ser tan cruel con los malos? ¿Está bien afirmar eso? De hecho, hace poco escuché a la presidenta de México diciendo que ella no iría en contra de los grupos narcos porque eso sería atentar contra los derechos humanos de ellos. Así que ella está desobedeciendo a Dios porque Dios le ha dado la espada a ella como presidente de ese país para que ¿qué? Para que ataque a estos malvados, a estos malhechores. Dios le ha dado la espada a las autoridades, a los gobernantes, ¿para que qué? Para que castiguen al malo y para que cuiden al justo, al bueno, al que trabaja. Por eso Pedro también escribe en su carta, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores, para castigo de los malos. Y bien, hermanos, la cláusula que Pedro agrega en la carta que le escribe, dice, por causa del Señor, por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por causa del testimonio de Cristo, debemos someternos a toda institución humana. Y Pedro dice, por causa de Cristo. Hermanos, el motivo por el cual, y seguramente usted y yo procuramos buscar la honra de las autoridades cuando tratamos de honrar a nuestros padres políticos, debería ser por causa de quién?
de Cristo, del Evangelio, de su palabra, del testimonio de la iglesia. Pero ¿por qué los honramos, hermanos? ¿Acaso no honramos a estos hombres, a estas personas, por algún beneficio económico? ¿No honramos a estos hombres o a las autoridades por satisfacer una necesidad propia? Hermanos, debemos honrar y someternos a las autoridades civiles como padres políticos por causa del Señor, por causa de Cristo. Y es la cláusula que Pedro dice allí en su carta: por causa del Señor, someteos a toda autoridad humana. Aquí estamos obedeciendo, hermanos, el cuarto mandamiento. Y recuerdan cuando también Dios en Deuteronomio dice, la parte negativa dice: maldito el que deshonre a padre y a madre. Maldito el que deshonre a padre y a madre. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos honrar a nuestros gobernantes? ¿Cómo podemos honrar a los que Dios ha puesto en eminencia y en el poder? Pablo escribió a Timoteo: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Hermanos, la forma en como usted y yo podemos honrar a nuestros gobernantes es orando por ellos. Por eso ustedes ven que aquí siempre en la oración corporativa, al iniciar el culto, ¿qué es lo que hacemos siempre? Estamos orando por nuestros gobernantes. Hermanos, orar por nuestros gobernantes no quiere decir que nosotros tengamos las mismas ideas que ellos. Orar por ellos, hermanos, no quiere decir que nosotros apoyemos lo que ellos están haciendo, ¿no? Porque sabemos que muchas de las cosas que esos hombres hacen es ¿qué? En contra de Dios, en contra de los principios que abrazamos, en contra de lo que Dios demanda en su palabra. Pero ¿qué es la demanda de Dios? ¿Qué es lo que Dios dice? Orad por los que están en eminencia, que levantemos oraciones y rogativas. Hermanos, honramos cuando cumplimos con nuestros deberes fiscales. ¿Acaso no dijo Cristo dar a César lo que es de César? ¿Y no dijo Pablo al que tributo? ¿Tributo? ¿O somos, porque hemos sido, los que le decimos al contador, por ejemplo, que acomode la declaración para que dé cero? Amén. ¿No lo hemos hecho, hermanos? ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Dar a César lo que es de César. Honramos a Dios, honramos a los padres, honramos al Señor cuando cumplimos su palabra y cuando Él dice: honren a los que están en la autoridad. Amados hermanos, honramos al Señor y honramos a los gobernantes cuando no estamos insultándoles. ¿Han visto ustedes a creyentes en las redes sociales hablando mal del presidente, hablando mal de los gobernadores? ¿Es acaso a eso lo que Dios nos ha llamado, hermanos? Y repito, pueda que no caminemos con los mismos ideales de los gobernadores, hermanos, pero no estamos llamados a hablar mal de ellos. No podemos estar hablando mal de nuestros gobernadores, del presidente, con impíos, con otros creyentes, con la familia, porque eso no es honrar, hermanos, a las autoridades. Eso no es honrar al Señor. Podemos atacar las ideas, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben, hace poco nuestro presidente lo que dijo en contra de Cristo. Tenemos que defender esa idea. Tenemos que afirmar que eso no es así. Tenemos que defender a Cristo, su vida y su obra. Pero no defendemos a Cristo atacando al presidente. Debemos orar por él, hermanos. Y oramos por ellos, hermanos, no porque a mí se me ocurrió, porque al hermano Jairo se le ocurrió. Oramos por ellos porque Dios dice que oremos por ellos.
Porque hay personas que no les gusta orar, porque Petro es de izquierda, entonces no oremos por él. Pero Dios dice que oremos por él, hermanos. Que ojalá sea expuesto al Evangelio. Que ojalá Dios tenga misericordia de este hombre, de su familia, de todos esos gobernantes, y que puedan arrepentirse y creer en Cristo. Orar por ellos, hermanos. Hermanos, oramos cuando cumplimos todas las leyes establecidas por ellos. Honramos por cada una de estas leyes, hermanos. Aún en estas leyes que a veces nos parecen como tan incipientes, ¿no? Estas leyes, por ejemplo, las de tránsito. ¿No acaso son puestas por Dios para que estos hombres tengan cuidado de las naciones, de las personas, de los pueblos? ¿No es lo que Dios nos demanda, hermanos? ¿No es el testimonio que debemos dar de Cristo a causa del Evangelio? Hermanos, estamos en una cultura, estamos en una ciudad, estamos en un lugar que culturalmente, por ejemplo, no obedecemos las leyes de tránsito. Pero el Evangelio es transcultural, hermanos. El Evangelio va por encima de la cultura. El Evangelio trasciende las culturas. Y estamos en un lugar, hermanos, en el que, como estamos en Ocaña, en el otro planeta, pues entonces aquí hacemos lo que en este planeta se nos permite hacer, ¿no? Pero el Evangelio trasciende todo eso, hermanos. Y debemos honrar a Cristo aún en cada una de estas pequeñas cosas. Y yo sé, hermanos, que es difícil en una ciudad como Caña, donde el trabajo es difícil, donde la economía es difícil, que nosotros todos tengamos al día el SOA, la técnico-mecánica, el casco y todo esto lo que nos demandan las leyes. Pero, hermanos, cuando honramos a Dios, Él honra su palabra. Cuando honramos al Señor, Él honra su palabra. Y no es fácil, hermanos, pero Dios honra su palabra, hermanos. Y cuando obedecemos, Él honra. ¿Por causa de quién? De Cristo. Por causa del Evangelio. Aún, hermanos, en todas estas leyes, en todas estas cosas que los gobernantes han establecido para nosotros, debemos obedecer. Debemos someternos. Debemos ser agradecidos. Debemos honrar a los que Dios ha puesto como autoridad civil. Ahora, muchos dicen, pero, y lo leímos ahorita en Daniel, todos hemos dicho este versículo y nos gusta, ¿no? Dios quita reyes y pone reyes. Él es el que los levanta. Y muchos dicen, pero ¿acaso Dios fue el que levantó a Fidel Castro? ¿Acaso Dios fue el que levantó a Hugo Chávez? ¿Acaso Dios fue el que levantó a todos estos gobernantes, dictadores? Sí, hermanos, Dios es el que los levantó. ¿Han gobernado mal? Sí, pero es juicio de Dios. Muchas de estas naciones han rechazado a Dios, han dado la espalda a Dios. Y es la forma en como Dios trae juicio a estas naciones. Y aún con estos dictadores, qué difícil debe ser para un cubano orar por Fidel Castro, bueno, antes cuando estaba vivo. Qué difícil debe ser para un venezolano orar por Maduro. Pero ¿qué deben hacer? Orar y someterse a sus autoridades civiles. Así honramos a nuestros padres. En segundo lugar, hermanos, la Escritura también llama padre a aquellos quienes cumplen un rol de amos o un rol de jefes. Quiero que recordemos este relato allí en Segunda de Reyes. Este líder, ¿recuerdan? Del ejército sirio llamado Naamán, que tenía lepra y que cuando fue delante del profeta Eliseo, Eliseo le mandó que se lavara allí en el río Jordán. Y este hombre enojado, ¿no? Porque él dice, no, pero hay ríos más bonitos, más preciosos allí en Damasco, en nuestra tierra. ¿Por qué este hombre me está ordenando que me lave en el Jordán? Y estaba enojado este hombre, Naamán. Y sus criados o sus empleados le dijeron, Padre mío,
¿Acaso si el profeta no está ordenando esto, no está bien que le obedezcas? ¿Cómo le están llamando estos hombres a su jefe? Padre mío, Padre mío, hermanos. La escritura también le asigna este título de padre a aquellos que están en un lugar de liderazgo como jefes o como amos. Como amos. Hermanos, debemos honrar a aquellos a quienes el Señor nos ha puesto a servirles como sus jefes. Veamos lo que dice la escritura en Colosenses, hermanos. Acompáñame allí a Colosenses 3:22. Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. No agradamos, no honramos a estos hombres por lo que nos están viendo, hermanos, porque nos observan, sino por qué, por agradar a Dios. El mismo principio que ahorita vimos, hermanos, lo hacemos por causa de quién, de Cristo, lo hacemos para agradar al Señor y no a los hombres. Y el versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, hermanos. Cuando nos sometemos a estas personas que Dios ha puesto como nuestros amos, como nuestros jefes, debemos hacer, hermanos, de corazón por causa de Cristo, para el Señor. ¿Ven lo hermoso, hermanos, de honrar a nuestros padres, a nuestros superiores? Cuando queremos cumplir con nuestro deber por nuestra mente, ¿qué pasa, hermanos? ¿Acaso pensamos, esto que estoy haciendo, este trabajo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para el Señor? ¿O lo estoy haciendo porque me están viendo? ¿Para dar una apariencia de piedad? ¿Entendemos, hermanos, lo que hacemos? Todo es para el Señor. Todo es por causa de Cristo. Y cuando usted y yo podemos honrar a nuestros jefes, a nuestros amos, cuando somos diligentes en el servicio, hermanos, honramos al Señor. Honramos a estos señores que Dios ha puesto sobre nosotros. Cuando un trabajador, hermanos, por ejemplo, no es ocioso o perezoso, y aunque pudiera robar muchos bienes materiales a su señor y no lo hace, hay otra cosa que puede robar de su señor y es el tiempo. Hay otra cosa que se puede hurtar, hermanos, y es el tiempo, que debería dedicar ¿para qué? Para el servicio y para el trabajo, para el Señor, pero roba ese tiempo deshonrando al Señor. Hermanos, honramos a nuestros amos cuando somos fieles y leales. ¿Qué es lo que Dios nos demanda cuando se cuida y se defiende la honra del amo? Dice el autor, el siervo que no es leal a su Señor jamás será leal a Dios o a su propia alma. ¿Qué es lo que nos demanda la Escritura con respecto a honrar, hermanos, a las autoridades, a estos que Dios ha puesto ahora como amos y como jefes? Un siervo fiel considera los bienes de su Señor como suyos propios. ¿Es difícil encontrar siervos así? ¿Es difícil, hermanos, encontrar siervos así? Que puedan considerar los bienes de su amo como propios y ser fiel y leal y cuidar, y no pensando que lo hacemos para los demás o para él, sino para quién, para el Señor. Así honramos a nuestro Dios, así honramos a nuestros padres, así honramos a las autoridades, hermanos, así obedecemos este mandato, porque maldito el que deshonre a padre y a madre. En tercer lugar, hermanos, a los ministros del Evangelio
también se les atribuye ese título de padres. Veamos lo que dice el segundo libro de Reyes. Hasta aquí, hermanos, hemos visto entonces a quienes se les atribuye la escritura el título de padres. Autoridades civiles, a los jefes o amos, y ahora a los ministros del Evangelio, a los pastores. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 12. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 12. 12, sí, 12. Recordemos que Eliseo es el sucesor de Elías. Y Elías, en este rol de pastor para Eliseo, ¿qué es lo que exclama Eliseo hacia su mentor, hacia su pastor, hacia el profeta Elías? Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. También Pablo, cuando escribe a los Gálatas, les dice: hijitos míos. Pablo, en su rol como padre, y también a los corintios dijo: no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo, en su rol como padre de estos hermanos allí en Galacia, en Corintio y en cada iglesia del Señor. Algunos puritanos, hermanos, y algunos teólogos a lo largo de la historia, sin problema, han llamado a estos hombres que Dios ha llamado al ministerio, los pastores, como padres espirituales. Pero aquí es importante, hermanos, realizar una observación. Dentro de nuestro contexto actual, dentro de nuestro contexto evangélico actual, hermanos, muchos hombres han pedido que se les llame así, ¿no? Ustedes han escuchado tal vez que hay pastores que piden que les llamen padre o papi o papito. Y aunque es un título, hermanos, que la escritura le asigna a estos hombres, es asignado, hermanos, en virtud de su relación entre ellos y sus ovejas. Y por consiguiente también deben ser honrados. Obviamente nosotros entendemos que es el rol que Dios ha otorgado a estos hombres que Dios ha dado. Pero hay que tener mucho cuidado, hermanos, dentro de nuestro contexto actual, ¿no? Cuando las personas dicen: no, es que él es mi padre espiritual, ¿no? Ella es mi madre espiritual. Entonces hay que tener cuidado con esas expresiones, hermanos, porque dentro de nuestro contexto actual, pues no se entiende correctamente a lo que se refiere. Y hablamos ahora en esta mañana en la escuela cuando decíamos que tener cuidado, hermanos, decía el hermano Jairo, tener cuidado de no caer en idolatría. Entonces estos hombres pueden llegar a convertirse en ídolos para nosotros. Estos hombres que Dios levanta como ministros, como pastores, si no tenemos cuidado, hermanos, si no tenemos el entendimiento de su rol como siervos que han sido llamados para velar por nuestras almas, podemos llegar a ser idólatras de estos hombres. Así como muchas personas idolatran a sus apóstoles y sus profetas y sus pastores, llamándolos papito, papi, padre. Son los hombres que Dios ha levantado, hermanos. Aunque son padres espirituales, por eso Cristo dijo: no llaméis padre a ninguno. No llaméis padre a ninguno. Son estos hombres que por la causa de su obra debemos honrarlos. Por la causa que hacen, por la labor que Dios les ha otorgado, hermanos, de velar por el alma de las ovejas, por velar por nuestras almas. Ahora, ¿cómo podemos honrar a estos hombres? ¿Cómo podemos honrar a nuestros pastores? ¿Cómo podemos honrar a los hombres que Dios levanta en cada iglesia local para pastorearnos? Veamos lo que dice Pablo a la iglesia en Tesalónica, primer libro.
capítulo 5, versículos 12 y 13. 12 y 13. Primer libro a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Quiénes son los que trabajan entre vosotros? Estos hombres que Dios ha levantado. ¿Cómo trabajan? Y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hermanos, debemos reconocer a aquellos hombres quienes trabajan entre nosotros. Los que nos guían, respetándoles, hay que reconocer qué es lo que Dios ha hecho con estos hombres. ¿Cómo? Respetándoles, reconociéndolos. Igual manera, hermanos, hay que reconocer que también por la cantidad de abusos de falsos maestros, por la cantidad, hermanos, de vidas escandalosas, de tantos pastores, muchas personas sienten cierta aversión a estos hombres. Por la cantidad de abusos, hermanos, y de falsas enseñanzas y de todo lo que hemos visto a lo largo de la historia, a causa de estos hombres mal llamados pastores. Hoy hay muchas personas que sienten aversión a estos hombres o a este título. Pero no por eso tenemos que dejar de honrarles. No por eso tenemos que dejar de sujetarnos, pero honramos, hermanos, respetando, defendiendo, orando. Por eso Pablo dice también, no admitas que acusación contra un anciano, si no es con 2 o 3 testigos. El día de mañana, hermanos, cuando quieran hablar mal de nuestros pastores, ¿cómo los honramos? Defendiéndoles. Y si hay alguna acusación en contra de ellos, que sea con 2 o 3 testigos, para validar que esa acusación sea cierta, hermanos. Honramos a nuestros pastores, hermanos, cuando nuestras vidas se están conformando a la imagen de Cristo. Cuando los hermanos están realmente mostrando vidas transformadas, cuando están reflejando en su vida el carácter de Cristo, cuando cada doctrina enseñada está siendo aplicada en la vida del creyente. ¿No es esa la corona que dice Pablo allí en Tesalónica? Ustedes son la corona mía, le dice Pablo a los tesalonicenses. ¿Acaso no sería muy triste para un pastor enseñar fielmente las Escrituras, hablar de Cristo, predicar el Evangelio y que la iglesia no muestre ningún cambio? ¿No sería eso honrar a los pastores, hermanos, cuando estamos prestando atención a lo que nos enseñan y estamos aplicando a nuestras vidas lo que escuchamos, demostrándoles que son buenos maestros, que estamos entendiendo y que estamos allí atentos a la predicación fiel del Evangelio? Por eso el autor de Hebreos dijo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Ahora, ¿quién vela por el alma de otro? Aquel hombre que realmente está sujeto a Cristo. Cuando un pastor está sujeto a Cristo, está realmente interesado en el alma del otro. Cuando un hombre, hermanos, está sujeto al Señor y cuando alguien vela por el alma de otro, a ese hombre es al que debemos sujetarnos y someternos, porque ha demostrado que predica fielmente el Evangelio y que está realmente interesado en que sus ovejas sean transformadas, sean edificadas. De esa manera, hermanos, honramos a los pastores. Cuando mostramos con nuestras vidas lo que hemos aprendido, cuando reflejamos a Cristo en nuestras vidas. ¿No es eso, como llama Pablo, la corona del pastor? Cuando un pueblo avanza en la fe, hermanos, en el crecimiento espiritual, esa es la corona del pastor. Pero oh, cuán triste es
Estas ovejas, hermanos, que van dando pasos para atrás, eso no es honrar a esos hombres que Dios ha levantado. En cuarto lugar, hermanos, y esta es la parte más obvia cuando nos encontramos con este quinto mandamiento, perdón, cuando dice, honra a tu padre y a tu madre. Amados hermanos, Dios nos demanda a honrar a nuestros padres terrenales. Recordemos, hermanos, que la segunda tabla de la ley es nuestros deberes para con quienes, para con nuestro prójimo. Y cuando usted y yo nacimos y empezamos a crecer, ¿quiénes son nuestros prójimos más cercanos? Nuestros padres. Así que esta relación empieza diciendo el Señor, honren a sus padres y a sus madres. Cuando nacemos, hermanos, nuestros padres son nuestros prójimos más cercanos. Ya hoy el prójimo más cercano es nuestra esposa, nuestros hijos, los que aún están en casa. Pero ¿qué es lo que demanda el Señor de nosotros como hijos hacia nuestros padres? Obedecerles, agradecerles, amarles, cuidarles, tener un trato reverente para con ellos. Veamos lo que dice Pablo en Efesios, allá atrás, hermanos. Efesios capítulo 6. Y les voy a pedir que estén allí en Efesios porque vamos a estar yendo y viniendo un par de veces a Efesios. Si puede poner allí un separador. Efesios 6, leamos del versículo 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Es justo para Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre tierra. Niños que están aquí presentes, jóvenes, y los que tenemos aún a nuestros padres con vida, es justo delante de Dios, hermanos, obedecer a nuestros padres. Es justo delante de Dios, es justo para Dios obedecerles, honrarles, amarles, solo si ellos son buenos. Solo si ellos son buenos padres. Honrarles, hermanos, no importa cómo sean. Si hemos sido abandonados, si no han sido buenos padres, hermanos, Dios dice que debemos honrarles. Igual sucede con los líderes o gobernantes. ¿Acaso dice que debemos sujetarnos a ellos si son buenos? Ustedes recuerdan, hermanos, cuando José se va a reencontrar con su padre, con Israel, después de tantos años, el gobernador de Egipto se reencuentra con su padre Israel. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Siendo tal vez una de las personas más poderosas sobre la faz de la tierra en esa época, gobernador de Egipto, príncipe de Egipto, y se encuentra con un hombre viejo y pobre, y se echó sobre su cuello y lloró largamente. Eso, hermanos, es reverenciar a un padre. El que tenía que humillarse era el pobre viejo, por ser pobre y viejo. Pero ¿quién se humilló? El rey, el gobernador, se echó sobre su padre
y lloró largamente sobre el cuello de su padre. ¿Es esto reverenciar, hermanos, a nuestros padres? ¿Reverenciamos a nuestros padres, hermanos, de esta manera? No importando cómo hayan sido, no importando, hermanos, cómo sean, si fuimos abandonados, debemos honrar a nuestros padres, hermanos. Niños, jóvenes que estamos aquí. Yo sé que estamos en una época en la que nos fastidia todo lo que nuestros padres nos dicen. Yo sé que estamos en una época en que pensamos que son tan cansones estos hombres, estas mujeres que Dios ha levantado a nosotros como padres, pero no es hasta cuando somos padres, es que decimos tenían razón. Pero no esperen llegar hasta allá, jóvenes, por favor. No esperen llegar hasta ser padres para poder honrar a sus padres hoy. Ustedes tienen el privilegio de honrar a sus padres que están jóvenes y son niños. Pero ¿qué cuando mueran? Somos los que más lloramos en ese cajón. Y Pablo dice, porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio al pueblo allí en el Sinaí? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, hermanos, ¿qué significa que sea el primer mandamiento con promesa? ¿Qué significa que se alarguen los días? Recordemos, hermanos, que muchas de las cosas que vemos, o tal vez todas, en el antiguo pacto, son tipológicas, ¿no? ¿Y cuál era la tierra, hermanos, que tenían en mente los israelitas? La tierra prometida, ¿cierto? Canaán. Y recordemos que Canaán es un tipo de la eternidad, de los cielos nuevos y tierra nueva. Y aunque para ellos era una tierra literal, para los israelitas era una tierra que ellos iban a recibir y que iban a ser bendecidos al honrar a sus autoridades, a sus padres, nosotros hoy podríamos pensar en qué? En que si estamos en Cristo, hermanos, la única forma para que usted y yo podamos ser considerados hijos de Dios es estando en Cristo. ¿Y qué nos garantiza que estemos en Cristo? Vida eterna. ¿En dónde? En la tierra prometida, en la Sión, en la Jerusalén, en cielos nuevos y tierra nueva, hermanos. Ahora, nuevamente, honramos a nuestros superiores, a nuestros padres, a nuestras autoridades. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué honramos a nuestros padres? ¿Por el beneficio de la promesa? ¿Para que nos vaya bien? ¿Para tener vida eterna? ¿Para tener vida, mejor vida en este lugar? ¿O para que nos vaya bien y ya? Y seguramente cuando ustedes y hagan el ejercicio, yo hice el ejercicio de buscar en internet sermones hablando de ese tema, de honrar a padre y a madre para que te vaya bien. Y la mayoría de sermones, hermanos, se enfocan en la promesa. Se enfocan es que honre a padre y a madre para que usted sea rico. ¿Usted quiere prosperidad? Honre a padre y a madre. ¿Usted quiere ver la bendición financiera? Honre a padre y a madre. El secreto de la prosperidad, honrar a padre y a madre. Para que le vaya bien. Y se enfocan en la promesa. Y dice para que le vaya bien, para que le vaya bien, para que tenga larga vida. Ahora, hermanos, ¿qué es que nos vaya bien?
Claro, para nosotros el éxito, ¿qué es? El dinero, el trabajo, la prosperidad, los lujos. Ese es el éxito para muchas personas. Pero ir bien, hermanos, es estar en Cristo, porque Cristo es el mayor bien. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quién es ese bien? Cristo es el bien, hermanos. Es el bien supremo. Ese es el mayor bien. ¿Qué es que nos esté yendo bien, hermanos? Pobres, pero con Cristo. Eso es bien. Luchando, hermanos, para tener un plato de comida al día, pero con Cristo. Eso es el bien. El bien, hermanos, no es lo que el falso evangelio de la prosperidad nos ha querido enseñar. El bien no son las riquezas, ni los lujos, ni el éxito financiero, hermanos, ni los viajes, ni nada de estos triunfos terrenales es el bien. Si Dios lo provee, está bien. Y si no, también. Cristo, hermanos, es el mayor bien. Es el mayor bien para cualquier persona. Y cuando dice, y seas de larga vida sobre la tierra, hay dos formas, hermanos, de interpretar eso. Unos afirman que cuando los hijos obedecen, honran a sus padres, escuchan sus consejos, cuando el padre dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Qué es lo que dice allí el proverbista? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Cuando los hijos atienden a las palabras de sus padres, no van a estar en malos caminos. No van a estar expuestos, hermanos, a la muerte como rebeldes que viven como si no tuvieran deseos de morir o de vivir mejor. ¿No es eso, hermanos, lo que tiene que hacer un hijo? Escuchar la instrucción de su padre. Y de esa manera no va a estar expuesto a las maldades de este mundo, aunque está en este mundo cruel. Pero ¿cuántos jóvenes hermanos no han muerto así? Desobedeciendo la voz de sus padres, saliendo, hermanos, en contra de la instrucción de su madre. Así no van a tener larga vida, hermanos. Por eso Pablo también dice en Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, esto honra al Señor, hermanos, en todo. La otra forma, hermanos, en cómo podemos entender esta largura de días es que Dios bendice a los hijos obedientes. Dios bendice a los niños y a los jóvenes que son obedientes. Hermanos, Dios bendice la obediencia. Y cuando digo bendice, hermanos, no estoy pensando en dinero, ¿no? Estoy pensando en bendiciones espirituales. Niños y jóvenes, ustedes han pecado contra Dios y contra sus padres. Y Jesús es el mejor ejemplo de obediencia. Y como no podemos obedecer como Jesús, hay que creer en Jesús. Hay que poner nuestra confianza en Cristo. ¿Recuerdan cuando Cristo fue encontrado siendo un niño allí en el templo? Por sus padres, por su padre putativo y su madre. Y dice ahí el texto, y Jesús se sujetaba a ellos. Dios se sujetaba a ellos. Dios hecho hombre. El Cristo, el hombre, el Dios y hombre, sujetándose a dos simples mortales, obedeciendo, hermanos. Y seguramente, hermanos, ustedes se están preguntando si debemos sujetarnos a nuestros gobernantes, a nuestros jefes, a nuestros padres, a nuestros maestros, a nuestros pastores, que cuando ellos nos demandan algo en contra de Dios.
¿Qué cuando ellos nos piden algo en contra de la ley de Dios? Insubordinación. Ya no podemos estar subordinados a ellos. Si el día de mañana este gobierno o un gobierno dice, ya no pueden reunirse las iglesias cristianas, ¿qué tenemos que hacer? Desobedecer. Porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, si alguna vez un gobernante, un padre, un jefe nos pide hacer algo en contra de Dios, desobediencia. Ya no podemos estar subordinados porque hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. No obedecer siempre y cuando esto que demanden vaya en contra de Dios, vaya en contra de la ley de Dios, vaya en contra de los preceptos. Niños, cuando sus padres les digan una mentira, desobedezcan. Cuando sus padres los envíen a mentir, no obedezcan a sus padres. Cuando sus padres los envíen a decir algo que no agrada a Dios, no pueden estar subordinados. Porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora sabemos, hermanos, que cuando nos presentamos delante de Dios, escuchando su palabra por medio de estos hombres que Dios ha levantado, tenemos que, hermanos, tenemos la obligación de filtrar por la Escritura. ¿Qué es lo que ustedes deberían hacer cada domingo o día del Señor? ¿Qué es lo que ustedes deberían hacer después de cada enseñanza? Cada vez que el hermano Jairo habla aquí algo, cada vez que yo hablo aquí algo, hermanos, ¿ustedes qué tienen que hacer? Filtrar por la palabra. Para que lo que yo esté enseñando, para lo que estemos enseñando, hermanos, sea conforme a la Escritura, hermanos. Porque así hay muchas iglesias. Lamentablemente, hermanos, muchos creyentes hoy sufriendo. Porque van detrás de lo que dice un hombre y no filtran por la Escritura lo que Dios nos demanda. Hermanos, aunque este mandamiento es enfocado y tiene un énfasis en el rol de nosotros como inferiores hacia los superiores, hacia nuestros padres, autoridades, pastores, también hay que hablar, hermanos, de la respuesta de los superiores hacia sus inferiores. ¿Cuál debería ser la actitud de un padre hacia sus hijos, por ejemplo? Aquí empiezan los hijos a codiar a sus padres. ¿Cuál debería ser la actitud de un jefe hacia sus empleados? Y aunque el enfoque, hermanos, como les acabo de decir, es de los inferiores hacia los superiores, la Escritura también nos muestra estas demandas de los superiores hacia los inferiores. Veamos allí en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, hermanos, esto no excusa a los hijos de honrar a sus padres, ¿no? Independientemente de cómo sean sus padres, hay que honrarlos. Pero hay una demanda también para los padres hacia sus hijos. Hermanos, y por ejemplo, cuando vemos en Efesios 5, cuando dice, mujeres, sujetaos a vuestros maridos. Esta es la parte que nos gusta a los hombres, ¿no? ¿Cierto? Que las mujeres se sujeten a sus maridos. Ah, pero cuando viene el siguiente versículo dicen, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Ahora, esta es la parte que no nos gusta, porque es una parte realmente difícil. Amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, la demanda es que las mujeres, ellas son las que deben voluntariamente
sujetarse a sus maridos. Ahí no está diciendo que el hombre tenga que sujetar a su esposa, no. Mujeres, sujétense a sus maridos. Es una decisión voluntaria de la mujer, tienen que hacerlo. ¿Es fácil? No, no es fácil, hermanos. ¿Y nosotros por qué le hacemos la tarea más difícil? En vez de ayudarles. ¿Cómo? Amándoles como Cristo amó a la iglesia. Si amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, hermanos, con ese sacrificio, con ese servicio, ¿no le haríamos más fácil la tarea a ellas de sujetarse? Ahora, padres, si la Escritura demanda que sus hijos se sujeten, que obedezcan, que honren, ¿no deberíamos hacerle la tarea más fácil a ellos? No provoquéis a ira a nuestros hijos. ¿Cómo podemos provocar a ira a nuestros hijos, hermanos? Cuando los castigamos injustamente, cuando somos ásperos en extremo, y aunque debemos corregirlos con dureza, hermanos, es muy diferente abusar de ellos con malas palabras, con gritos y golpes abusivos. Eso es abusar de ellos. La Escritura, hermanos, nos habla del uso de la vara, sí, pero debe ser un trato justo. Cuando demostramos, por ejemplo, amor por un hijo más que por el otro, eso es provocar a ira a un hijo. Cuando demostramos, hermanos, que estamos corrigiéndolos con una ira y no con amor, y nos sobrepasamos, hermanos, eso es provocar a ira a nuestros hijos. Debemos guiar a nuestros hijos, hermanos, con amor y con ternura. Ambos deben ser guiados con amor y ternura, tanto el hombre como la mujer. Obviamente la ternura hacia un varón es diferente a la ternura hacia una niña, pero no con la ternura, hermanos, suficiente de no sobrepasar el límite, de mimarlos y criar hombres y mujeres consentidos sin ningún propósito. Cuando lanzamos frases ofensivas, hermanos, como no sirves para nada, eres un inútil, y así, hermanos, de esta forma podemos provocar a ira a nuestros hijos. Y también Pablo dice de cómo debe ser el trato de aquellos jefes con sus empleados. Veamos lo que dice Colosenses 4, hermanos, para ir concluyendo en este día. Colosenses 4:1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. También hay una demanda, hermanos, para aquellos jefes y amos en proveer un trato justo para con sus siervos, para con sus empleados, para con sus trabajadores, tratándoles con respeto, hermanos, siendo justos en sus pagos, siendo rectos en todas las cosas. Así que es una demanda tanto para el inferior como para el superior. Y para concluir, hermanos, quiero que leamos un texto en el libro de Jueces. El último versículo del libro de Jueces, capítulo 21. Versículo 25. El libro de Jueces, hermanos, les confieso que es uno de mis favoritos. Cuando tuve la oportunidad de leerlo por primera vez, me estremecí en gran manera, porque veía mi vida reflejada allí. Así como actuaba el pueblo de Israel, actuaba. Y aún muchas veces continúa actuando de la misma forma. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. De verdad, hermanos, los israelitas no tenían rey. ¿Recuerdan, hermanos, el libro de Jueces?
¿De verdad los israelitas no tenían rey? Tenían un rey y era Dios. Dios era su rey. Pero ellos vivían como si no tuvieran rey. Vivían en anarquía, hermanos. Anarquía es cuando cada uno hace lo que bien le parece. Cuando rechazamos a nuestro rey, a nuestro redentor, a nuestro Dios. Cuando cada uno hace lo que se le venga en gana, hermanos, y rechaza a su rey. Esa anarquía, hermanos, en la que vivía el pueblo de Israel. Esa anarquía era en la que usted y yo estábamos antes de Cristo. Y en la que solemos estar en muchas ocasiones en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Samuel cuando el pueblo estaba pidiendo rey? El pueblo decía, queremos ser como las otras naciones que tienen reyes. Nosotros también queremos rey. Y Dios dice a Samuel, haz lo que tengas que hacer. Consígueles un rey. Porque no te han desechado a ti, sino a mí. Hermanos, desechamos a nuestro rey cuando estamos mirando alrededor a otras naciones y queremos ser como aquellas naciones impías y paganas. Dios es nuestro Padre, hermanos, y a Él le debemos toda honra. Toda la honra es para nuestro Padre. Y esto es lo que sucede en aquellas vidas en anarquía. Nadie se quiere sujetar, nadie quiere tener por encima a ninguna autoridad. Y cada quien quiere hacer lo que bien le parezca. Y nosotros ahora tenemos a nuestro Padre. Tenemos a Dios nuestro Padre. Y Él solo es nuestro Padre mediante el Espíritu de ¿qué? De la adopción. Éramos hijos de ira, éramos hijos del diablo, éramos hijos de desobediencia y Él nos adoptó como propios. Pero la única forma, hermanos, en que usted y yo podamos decir, Abba, Padre, es en Cristo. Si hay personas aquí, si hay jóvenes aquí, hay niños aquí que no han puesto su confianza en Cristo, para que ustedes puedan ser adoptados por Dios, para que ustedes puedan clamar, Abba, Padre, deben poner su confianza en Cristo. No hay otra manera, querido amigo y amiga, no hay otra forma en que usted pueda ser parte de la familia de Dios. Y que este rey pueda ser su rey. Y es únicamente en Cristo. Quien es hoy nuestro rey, quien es nuestro profeta, quien es nuestro sacerdote, Él, Cristo, hermanos. No hay otra manera en que podamos acercarnos al Padre y ser adoptados por el Padre, si no es por medio del Espíritu de la adopción que es en Cristo Jesús.